va? Buenas noches, bienvenidos. Programa especial, Día del Periodista. Hay cosas que uno no puede evitar asociar con otras, que forman un todo indisoluble. A mí con nuestro invitado de hoy me pasa eso. Lo tengo que relacionar sí o sí con la televisión, pero principalmente con la pantalla de Canal 12. No hay forma de que yo ponga Canal 12 y no me encuentre con él para que me informe, para que me cuente de lo que pasa, para que nos vaya tomando el pulso de la actualidad de la provincia y también de la República Argentina y también del país. Es nuestro invitado de hoy, que tiene algunas conexiones con Altagracia, pero además me gusta conversar con él y queremos llevar su testimonio porque empezó de abajo. Cadete en Radio Universidad, archivero en Canal 12, casi puesto que no ocupó porque lo mandaron a la calle con un micrófono y una cámara, y ahí empezó esta pasión de informar que después lo llevó a ser el presentador por excelencia de los noticieros de Córdoba. Un placer que esté en voz alta en nuestro programa el señor Gustavo Tobi. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué tal? Qué placer tenerte aquí con nosotros. No, al contrario, el placer es mío. Bueno, ¿es cierto que empezaste de cadete en Radio Universidad? Exactamente. Yo tenía en aquel entonces 16 años. Y ocurría que yo había hecho muy rápidamente la escuela primaria y rápidamente el secundario, de manera tal que había entrado ya a la universidad en aquel entonces. Y como mi padre era médico, lógicamente, viste, el hijo quiere parecerse al padre, siempre. Bueno, por lo menos en aquel entonces. Ahora los chicos no quieren saber nada con los padres. De manera tal que comencé a estudiar medicina y la plata era poca. Entonces había que laburar, algo había que hacer. Entonces yo tenía un tío muy querido, que era don León Campeas, que tenía muchas conexiones en Córdoba porque era el gerente general de, en aquel entonces, Teléfonos del Estado. Después Entel, hoy Telecom Telefónica. Y en aquel entonces, imagínate, año 1957 en Córdoba, ser gerente general de la empresa telefónica era más o menos como ser gobernador de la provincia, ¿sí? Porque no conseguías un teléfono, pero ni por asomo. Entonces tenía muchas conexiones, y entre las conexiones que tenía, las tenía con Félix Garzón Maceda, que era el gerente general de entonces Radio Universidad. Que era Radio Splendid, ¿no? Era, claro, se había vendido Rades, donde estaba Radio Splendid, y era Radio Universidad. Y Radio Universidad estaba en formación. Es decir, hacía poco tiempo que se estaba formando. Y entonces había que estructurar el servicio informativo. Y ahí iban a parar, es decir, algunos que no tenían ni la más mínima idea, es decir, porque veían de qué manera armarlo. Y el jefe de ese servicio informativo era Sergio Villarruel. Y otro de mucha importancia era René Ávila. Tus dos maestros, ¿no? Gran maestro, gran periodista, gran intelectual, don René. Sergio era más intuitivo, era un tipo que también venía de muy abajo, había sido taxista. Y Jorge Castro, que en realidad era Jorge Neder, había visto lo que él sabía de básquetbol, entonces lo había llevado a Sergio para que participara de los programas deportivos, hasta que un día lo hizo transmitir un partido de básquetbol a Sergio. Y ahí, bueno, así como este tema del periodismo donde vos te metés sin quererlo. Entonces yo llegué, como un favor que Garzón Maceda le hacía a mi tío, a ver este pendejo que entre ahí un rato, y entonces llegué a trabajar 2 horas por día, trabajaba 2 horas por día. ¿Hasta ahí te seducía esto? ¿Te gustaba o era simplemente un trabajo más? Es que yo no tenía la más mínima idea de a dónde iba a ir. Yo iba a Radio Universidad porque era cuestión de conseguirse unos pesos para poder comprar los apuntes y todas esas cosas. Bueno. Y de golpe entré a este mundo, a este servicio informativo que estaba en formación, en ebullición, todos realmente muy interesados en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Era cadete. Me mandaban a buscar un comunicado, iba a buscar el diario Córdoba, que en aquel entonces salía La Mula, porque era lo primero que salía, el diario Córdoba. Y que estaba cerca porque estaba en Rioja y General Paz. Entonces iba a buscar, llegaba con La Mula, que era muy importante para un servicio informativo.
para que la gente lo entienda. No existía internet, no existían celulares. Era una radioinformación, no tenía ni siquiera las teletipos. En aquel entonces, cuando llegaron los teletipos, era un avance similar más o menos a la microonda. Entonces era muy importante, los diarios eran muy importantes, las radios casi todas solían repetir muchas veces lo que decían los diarios. Y después alguna información que se conseguía, no tenían la inmediatez que tienen ahora. Éramos, es decir, prácticamente oficinistas. Algo que sucedía, acomodaba los comunicados. Pero ¿qué pasaba? Yo siempre, desde muy chico, era un lector asiduo y ávido. Por esa característica, porque a mi padre, además de ser médico, le gustaba escribir, le gustaba mucho leer, tenía una gran biblioteca. Junto con los juegos infantiles, él me introdujo en la lectura. Desde muy chico. Yo aprendí a leer muy rápidamente. ¿Qué leías? Un paréntesis y seguimos con ese relato. ¿Qué libros recordás? Para estar de moda, Las Mil y Una Noches, pero la verdadera Mil y Una Noches. No la de Onur. Claro, no es la de Onur, nada que ver, esto es un bluff. Tiene un buen nombre, un gancho como se utiliza ahora, pero en las épocas importantes leía José Ingenieros, lo leía Mármol, Schopenhauer, Emilio Salgari, Jack London, para ir mezclando. ¿Qué te puedo decir? No, me lo dijiste Scott todo. Fitzgerald. Stevenson, seguramente. Stevenson, por supuesto. Bueno, y desde siempre leer a los grandes clásicos, como Gracián, Aristóteles. Es decir, cuando uno comenzaba a leer esos tipos y que retomás la lectura de esos clásicos, te das cuenta de la banalidad de las cosas que pasan en la actualidad. Y no quiero sonar como antiguo, de decir que lo pasado fue mejor, pero eso forma parte de la historia del mundo, forma parte de la cultura del mundo. Bueno, pues me estoy yendo por las ramas. Me estabas diciendo de la lectura, de la importancia de la lectura. Y ya en la escuela primaria, sobre todo la querida José María Bedoya, de Barrio San Vicente, donde fui a recalar para los últimos años, tercero, cuarto y quinto, tercero, cuarto y quinto, porque sexto año, a sexto grado, no años, grados eran, porque eran primero, a sexto grado lo hice libre. A mí me gustaban los momentos libres, o cuando la clase era un poco aburrida, yo iba muy rápido, que si entendía más rápido que el resto, entonces un poco que me aburría en clase, entonces hacía historietas, escribí historietas y las dibujaba, y entonces un poco eso es que se ve que estaba en mi inconsciente el hecho de andar escribiendo historietas. Y después siempre me gustaba escribir. ¿Y por qué? Porque en casa había una máquina de escribir portátil, una Continental, una vieja Continental, que la usaba mi padre para escribir. Pero esa, como consecuencia de que mi viejo ejercía en el campo, pero cuando viajaba de Villa de María, Río Seco, a Córdoba, siempre venía con su máquina de escribir. Para mí era un tesoro. Era un tesoro la máquina de escribir. Y por supuesto aprendí a escribir con 2 dedos, como escribimos casi todos los periodistas. Sergio no. Sergio había estudiado dactilografía, así que tenía una velocidad, pero es que corríamos carreras, me acuerdo, a ver quién escribía más rápido. Bueno, pero al margen de eso. Entonces, ¿qué pasaba? Sergio tenía un programa, un noticiero que se llamaba London Casimires. Porque London era una tienda de venta de casimires que estaba en General Paz y Colón. Entonces, ese era el auspiciante de ese noticiero, London Casimires. Y Sergio era un despelotado. Andaba siempre a los apurones. Entonces, llegaba siempre 5 minutos antes. Entonces, ¿qué hacía? Manoteaba un diario, manoteaba un comunicado y con eso hacía el noticiero. Cuando yo lo vi cómo hacía las cosas, y que había muchas veces que él improvisaba al aire, porque te imaginas, por ahí venía un comunicado extra de este tamaño y él lo reducía, con la capacidad que tenía, lo reducía rápidamente. Entonces, como yo ya sabía, cuando él venía temprano y se ponía a escribirlo, venía a las 6 de la tarde. Entonces yo, como venía, agarraba y le reducía los comunicados, y si había noticias importantes con él, los escribía a máquina.
Entonces yo venía, tome. Él me miraba porque, es decir, me miraba primero porque era pendejo. Segundo, que había entrado por la ventana, porque la gente que llevaba era gente que conocía. Gente que él le tenía confianza. Él quería hacer un buen producto. Entonces, ¿quién es este que viene de allá arriba? Hasta, primero me tomó cariño y después me tomó respeto. Y entonces las 2 horas se transformaron en 4 y después yo era supernumerario hasta que me hicieron efectivo cuando tenía 19 años, porque yo hice el servicio militar un año antes, famoso artículo 35 que había en aquel entonces, que era para los estudiantes. A todo esto, ¿los estudios de medicina continuaban? No. ¿Ya los habías abandonado? A los 2 años y medio, es decir, ya me apasionaba el periodismo. ¿Te diste cuenta que esto era una pasión? Sí, me apasionaba el periodismo. No, además, hubo un problema cuando yo vi cómo se comportaban algunos médicos. Es decir, la corrupción no viene de ahora. La corrupción existe desde que el mundo es mundo. ¿Cómo se comportaban algunos médicos? Exacto. Yo he visto, por ejemplo, personas como... yo me metí en todas partes, desde dispensarios a maternidades, a hospitales, es decir, me ponía un delantal y entraba. Y he visto, por ejemplo, personas que llegaban con un panadizo y lo operaban del hígado para cobrar. Entonces, cuando yo vi que mi padre hacía docencia y un sacerdocio de la medicina, esa era la idea que yo tenía de la medicina. Y yo dije, no. Además había una cantidad de celos, una cantidad de trepadores y de ineficiencia. Yo me había criado, imagínate, mi padre era director de un hospital y mi lugar de juego era el hospital, pero yo desde chico yo veía cómo era la cosa. Veía entrar la gente herida, veía la forma en que la trataban. Lo veía mi padre pelándose las pestañas una noche porque no sabía cuál era el diagnóstico para una determinada persona. Y en Villa María del Río Seco, ¿con qué le pagaban? Le pagaban con tuna, claro, con arrope, con cabritos, con una montura que me regalaron a mí, que le había salvado el hijo, mi padre le había salvado el hijo a un criollo, y entonces el tipo me regaló una montura hecha con cuero de cabrito. ¿Te emocionas, Gustavo? Claro. Por eso... Sí. Por eso también leí que vos lo admirás a Arturo Illia. Y Arturo Claro. Illia como médico tenía esos gestos. Claro, y vos sabés una cosa que con el viejo Illia, porque así le llamábamos todos, ¿no? Un día yo le fui a hacer un reportaje. ¿Me lo contás después de la pausa? Sí, dice? cómo no. Pero pedí la voz a la pausa, estamos en voz Sí, alta. No. Estamos en voz alta, este canal de Altagracia y este programa de Altagracia con tanto prestigio. Vamos a una pausa.